Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, estamos sorprendidos, maravillados, o al menos un servidor, por tu santa presencia, Señor. Temor da a mi vida, Señor, temor da a mi corazón, tanta bendición, Señor, esa probadita que nos da, Señor, de tu santa y gloriosa presencia. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos a que no sea una probadita, sino que nos des cada día más, Señor, esas probadas, Señor, cada vez más exquisitas. Y ayúdanos a estar siempre con un corazón preparado para recibir tales bendiciones. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos y habla nuestras vidas a través de tu palabra. Yo te pido por cada persona que ha de escuchar esta enseñanza el día de hoy, o algún otro día a través, Señor, de los medios digitales o alguna otra congregación. Yo te pido que les bendigas a ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, como te pido que nos bendigas a nosotros el día de hoy, Padre. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Mi siervo Moisés, tercera parte, como subtítulo: antes de llamar Dios a Moisés, trató con su carácter. La próxima semana, si Dios nos permite, vamos a ver el llamado de Dios a Moisés. Hoy vamos a ver entonces, como subtítulo en esta tercera enseñanza, antes de llamar Dios a Moisés, trató con su carácter. Vamos a tener un recordatorio de la enseñanza que compartíamos la semana pasada. Una enseñanza como subtítulo que pusimos: ¿a qué renunció Moisés al dejar Egipto? Vimos varios puntos importantes, pero vamos a ver Hebreos 11:24 al 26. Dice la Biblia que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y explicamos ese punto. Escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y nos dice el por qué. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y entonces vimos que él renunció a su ciudadanía, por decirlo así. Renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a los deleites temporales del pecado. Renunció a un imperio muy poderoso y rico en todos los aspectos, materialmente, como lo explicábamos la semana pasada. A todo eso renunció este Moisés porque tuvo fe, porque tuvo confianza. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, este Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y dice Hebreos 11:26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amada persona, solamente teniendo fe en el Señor Jesucristo podrás dejar a Egipto. Solamente teniendo fe en el Señor Jesucristo podrás dejar tu mala manera de vivir, tú que vives aún todavía en tus pecados. Necesitas tener fe, necesitas tener confianza en Jesús. Y todos aquellos que quieran llegar a la gloria eterna necesitan tener fe, necesitan tener confianza en el Señor Jesucristo. Mateo 16:26 dice lo siguiente: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Por qué quiero terminar esta introducción, este recordatorio con este pasaje? Porque Moisés lo tuvo todo. Lo tuvo todo. Fama, gloria, juventud. Era alguien en la vida, en la época de los faraones. Moisés realmente no podía decirle nada a la vida, porque lo tenía todo. Y él renunció a todo lo que nosotros explicamos. ¿Por qué? Porque tenía su mirada en Cristo Jesús.
porque tenía su mirada en el invisible, porque tenía su mirada en el galardón. Amados, porque tuvo fe. Moisés dejó a Egipto. Todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, que Él ha tenido misericordia de nuestra mala manera de vivir y que ha perdonado todos nuestros pecados y que hemos renunciado a la impiedad, etcétera, lo hicimos por fe, porque Jesús nos dio el llamado, porque atendimos al llamado, porque Él nos dijo lo que teníamos que hacer para ser salvos. Y nosotros por fe, por confianza, lo hicimos. Y Él por su pura gracia y por su pura misericordia tuvo compasión de varios de los presentes. Y así Él tendrá misericordia con aquellos que confíen en Él y que atiendan al llamado de Cristo Jesús. Dejamos esta introducción, este recordatorio breve, y vamos a ver esta tercera parte, mi siervo Moisés. Repito, como subtítulo, antes de llamar Dios a Moisés, trató con su carácter. Como primer punto de esta enseñanza, Dios trató con el mal carácter de Moisés. Veamos el mal carácter de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 11 en adelante. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y aquí vemos a un hombre que quiso actuar sabiamente. Aparentemente quería hacer un bien. Basta solamente con que le hubiera dado, no lo sé, alguna exhortación, amonestación o lo que tú quieras. Pero quitarle la vida, matar a un egipcio, matar a una persona. Amados, no tenía cualquier carácter Moisés. Era una persona que no controlaba, ¿verdad?, su carácter, su ira, su enojo, si tú lo quieres ver de esta manera. Algunos lo interpretarán, es que tuvo celo. No, nada. Dios está en contra del asesinato, en contra del homicidio. Moisés hizo las cosas a su manera. Él tenía un mal carácter. Claro está, porque aún todavía no tenía un encuentro como debiera de ser con el Dios de los cielos. Él tenía un mal carácter porque tomó justicia por su propia mano. Y cuando él tomó esa justicia por su propia mano, él ya era un adulto, no era un adolescente. Era una persona de 40 años. Ya tenía 40 años. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver en Hechos 7, 22 y 23. Nos dice que cuando él mató al egipcio, tenía 40 años. Ya era una persona madura, ya una persona responsable de sus actos. Y mató al egipcio. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, era alguien. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces ya era una persona responsable de sus actos. Y él quiso actuar, él quiso vengar, él quiso defender a su hermano, al hebreo, para que no le lastimara. Pero él hizo peor, él le quitó la vida a este egipcio. Entonces había que tratar muchas cosas en el carácter de Moisés, ya que él había sido enseñado, ¿verdad?, en las escuelas de las mejores que tenían en aquella época los egipcios. Seguramente Moisés era orgulloso, seguramente Moisés tenía soberbia, seguramente Moisés no tenía quizá una humildad aún todavía en su corazón. Dios lo humilló un buen tiempo a Moisés. Dios trató en su carácter. No se sorprenda. A lo mejor algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo? Si la Biblia dice que Moisés fue una persona muy mansa. Y sí es cierto, fue una persona muy mansa, pero porque Dios trató con él. Porque Dios lo hizo hacer manso. Ya no volvió a andar allí matando imprudentemente, ¿verdad? O tomando venganza por su propia mano. Claro que Dios trató con su mal carácter.
Claro que Dios lo humilló. Hasta después que todos conocemos que Moisés era una persona muy mansa. La misma Biblia testifica. Pero que porque Dios trató con él. Y él se dejó tratar por Dios. Entonces Dios trató con su orgullo, con su soberbia, con todo lo que él pudiera haber tenido de cualquier tipo de pecado, y de tal manera que lo humilló. Vamos a ver cómo es que realmente su carácter era bravo. Éxodo 2, 16 y 17. Fíjate lo que dice. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Medián vinieron a sacar agua para llenarla las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Recuerden que él ya había huido porque lo querían matar, porque lo querían tomar para hacer justicia a ese egipcio que él había matado. Entonces él huye, Moisés huye. Y dice el 17, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Unos pastores injustos, órale, váyanse de aquí, que aquí ya llegamos nosotros y vamos a sacar el agua antes que ustedes. Gente aprovechada, varones aprovechados, varones nada más porque tienen pantalones y no tienen faldas, se dejaron ir, arremetieron contra esas 7 mujeres, y estas mujeres como que, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con estos malvados? ¿No? Pero, ojo, ahí estaba Moisés. ¿Qué dice la Biblia? Dice, entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. O sea, no solamente defendió a las mujeres, sino que él mismo sacó el agua y les dio a las mujeres, para que las mujeres, pues al igual, suplieran su necesidad de sus animalitos. ¿Cómo crees que Moisés haya enfrentado a aquellos que estaban molestando a estas mujeres? Por favor, no les hagan nada. Yo no me lo imagino así. Yo me lo imagino con su carácter, arrebatado, enojado, indignado, lo que tú quieras, lo que haya pasado. Pero él era una persona de carácter, un carácter que tenía que ser moldeado, un carácter que Dios iba a tratar día a día con él, un carácter horrible, enojón y todo lo que tú quieras. Así no le podía servir Moisés a Dios. Por eso trató con su carácter. Se ve que era un personaje enojón, con todo lo que da. Vamos a ver que aún todavía este Moisés tenía rasgos de los egipcios, y Dios tenía que quitar esos rasgos o ese tipo de actitudes. Él no quería que Moisés tuviera nada que ver con el pecado, porque recuerden que Egipto es figura del mundo, y en el mundo hay muchas cosas, muchas corrientes que tienen como propósito que la gente peque y no deje de pecar. Éxodo 2, 18 y 19, fíjate lo que dice. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ¿Qué pasó? Le pregunta el padre a sus 7 hijas, o a sus hijas. Y ellas responden lo siguiente, en el versículo 19. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Entonces, ¿era un egipcio o no era un egipcio Moisés? Claro, Dios no quiere nada que tengamos nosotros como los egipcios, en el buen sentido de la palabra. Dios no quería que Moisés tuviera algún aire, una situación de los egipcios, un corazón idólatra y lo que tú quieras, o lo que él pudiera haber tenido, o cualquier tipo de pecado. Vamos a ver un paréntesis. Detenemos un poquito la historia que estamos viendo de Moisés. Amada persona, el enojo es un pecado ante los ojos de Dios. Si tú eres una persona enojona, iracunda, que molestas, que insultas, que dañas y que no te dejas fácilmente y que todo lo quieres resolver a golpes o a malas palabras, déjame decirte que Dios, si tú no te arrepientes, Él no podrá hacer una obra en tu vida. Tú tienes que reconocer que eres un enojón, una enojona, una persona llena de ira. El enojo, cuando no es controlado o cuando la persona persiste en su pecado, puede llegar hasta inclusive quitarle la vida a un ser humano. ¿Cuántas situaciones han pasado así? ¿Cuántos ejemplos yo te pudiera mencionar?
que por un arrebato de ira, un arrebato de enojo, la gente ha quitado la vida a su prójimo. Algunos otros han herido a sus familiares. Hijos iracundos, enojones, han herido a su madre, a su padre, con palabras hirientes, majaderas, insultantes, etcétera, etcétera. Otros hijos van más allá. Arremeten contra su padre, contra su madre, levantándole la mano, dándoles un golpe, tirándolos, golpeándolos. Todo por la ira, por el enojo, por ese corazón amargado. Y así yo te pudiera dar ejemplos de cómo hay también padres que arremeten, se van sobre sus hijos, llenos de ira, llenos de enojo, y los golpean. Por ahí un ejemplo de una persona que arremetió contra su hijo solamente porque regaló un juguetito. Porque regaló un juguetito, el padre se fue sobre su criatura por su hijo, golpeándole injustamente a la criatura. Es un ejemplo de cómo es que la ira a veces controla a la gente y lleva a cometer injusticias, golpes. ¿Cuántos esposos aquí en este estado sobre todo se van sobre las esposas con golpes, con insultos, lastimándolas, golpeándolas, dándoles de patadas? Se requieren muchos Moisés, no en el sentido de que vayan a matar y no, nada de eso, sino que defiendan a las mujeres. Claro está que para eso están las autoridades, pero no nos podemos hacer de la vista gorda cuando tú ves a un hombre que está golpeando a una mujer o a cualquier persona. Pero hablando en el contexto, no podemos quedarnos ciegos. Por lo menos podemos hacer una llamada a una autoridad. Mire, están golpeando a esta mujer. Nadie nos va a hacer nada. Pero hacernos de la vista gorda, yo creo que eso no es correcto. Creo que debemos ser valientes y debemos de ir en contra de la injusticia. Y así te puedo dar yo muchos ejemplos de cómo es que el enojo es un pecado que está esclavizando a muchas personas. Yo sé que hay cosas que tus semejantes te pueden hacer que no te van a gustar o que no nos van a gustar. Sé que te pueden molestar, te pueden insultar, te pueden golpear, no sé, te pueden hacer una injusticia, te pueden hacer un fraude muchas personas que tú confías y te hacen un fraude y te quitan tu dinero que te costó meses de trabajo o hasta años. Fraudes de miles de pesos que últimamente está con todo lo que da, esos fraudes. ¿Y sabes qué es lo que le llega a la persona inmediatamente? La venganza, la ira, queriendo estar maquinando contra su prójimo para arremeter o para dañar o lastimar. O hay quienes hasta contratan a personas porque tienen la facilidad y ya tienen un corazón malo, contratan a personas para lastimar a su prójimo y pagan una X cantidad para que le quiten la vida. Y hay gente que se dedica a quitar vida, asesinos a sueldo. Es horrible lo que está pasando. Todo por un arrebato, el enojo, la ira. Si usted es un enojón, una enojona, no va a quedar hasta allí. Puede llegar a crecer más ese pecado de tal manera que se llene de ira. Y la ira es cuando la gente hace lo que menos o lo que nunca imaginó que algún día iba a hacer. Pero ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. En la cárcel hay decenas de personas porque quitaron la vida a una persona por no controlar su carácter, por ser unos iracundos, enojones y enojonas. Amados, consideremos este pasaje. Dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te han hecho una injusticia? ¿Te han lastimado? ¿Te han hecho un fraude? ¿Te han golpeado? Etcétera. ¿A alguien te ha ofendido de tus semejantes? No busques el vengarte. Deja esa situación en las manos de Dios y que Él sea el que te haga justicia. Pero no te hagas tu justicia por tu propia mano. No te vengues, dice aquí la Escritura. Amados míos, dice, no os venguéis vosotros mismos, no te vengues, no te vayas a desquitar, como dicen los jóvenes, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te han lastimado? ¿Te han ofendido? Debes de tener un corazón
perdonador. Y deja que Dios se haga cargo de lo demás. Amén. Vamos a ver algunos tips para no caer en el enojo, o para poder dejar el enojo. Pues lo que tienes que hacer es arrepentirte, reconocer que eres un enojón, enojona, y ya no estar ofendiendo a Dios ni a tu prójimo, lastimándolos con palabras hirientes o golpes, etcétera. Algunos tips para no caer en el enojo. Primero, deja tu causa en las manos de Dios. Como dice la Biblia, sino dejad lugar a la ira de Dios, que sea Él el que te haga justicia. Ese es el primer consejo. Siguiente, ten un corazón perdonador. Te han hecho un mal, perdona de todo corazón. Nada vas a ganar teniendo odio, teniendo rencor. Nada vas a ganar. Lo único que vas a ganar es ira, enojo. Y tu corazón se va a endurecer, se va a amargar cada vez más. Y olvídate, es un cuento nunca acabar. Vas a echar a perder tu carácter, tu vida, con el pecado de la amargura y del enojo. Entonces ten un corazón perdonador. Tercero, y toma en cuenta este consejo que vamos a ver en estos pasajes. Romanos 12, 20 y 21. ¿Qué dice la Biblia? Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Toma en cuenta estos principios. Tomemos en cuenta este consejo que Dios nos da. Son varios consejos que nos da. Dice que si alguien te ha lastimado y que alguien te ha ofendido, etcétera, y que el día de mañana tú lo ves teniendo hambre, alguna necesidad, que no nos hagamos de la vista gordita o de lo que no vimos, sino que hagamos bien a nuestro prójimo. Sino que le demos, dice aquí la Escritura, que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Tengamos un corazón perdonador, pero también, dice aquí la Escritura, que hagamos el bien. Que no seamos vencidos de lo malo. O sea, que no nos desquitemos. No, ni es digno de que le dé un vaso de agua, ni es digno de que le dé un pan. No, nada de eso. Si tuviere sed, dale de beber. Si tuviera hambre, dale de comer. Vence con el bien el mal. Siguiente, Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice aquí la Escritura que se debe de quitar de todo ser humano toda amargura. Debe de dejar su enojo. Quítese de vosotros el enojo. Si es iracundo, debe de quitarse la ira. Ya no debe de ser iracunda la persona. Si es gritona, ya no debe de ser gritona ni gritón. Si es malediciente, igual de la misma manera. Y si es malicioso, debe de quitarse todo ese tipo de pecados. ¿Qué sí debes de tener en tu vida? Dice el 32. Antes, sed benignos unos con otros. Sé una buena persona. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber, etcétera. Sé una buena persona. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que dice la Sagrada Escritura en este día para nuestra vida y para tu vida. Dejamos este pequeño paréntesis y volvamos a nuestro estudio del carácter de Moisés. Dios tenía que tratar con ese mal carácter, con ese carácter no agradable delante de él. ¿Cómo más Dios trató a Moisés? Lo hizo trabajar de pastor de ovejas, un trabajo denigrante para los egipcios. Oh, amados, Dios tenía que tratar mucho con este Moisés. Lo humilló porque Moisés era alguien, recuerda, era alguien importante. Pero Dios lo empezó a tratar para formarlo a él. Y entonces lo hizo trabajar como pastor de ovejas. Y eso era un trabajo, repito, denigrante para los egipcios. ¿Dónde lo vemos? En Génesis 46, 33 en adelante. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios
es abominación todo pastor de ovejas. Porque para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas. Los egipcios quisieran hacer todo, pudieron haber sido de todo, menos algo, pastor de ovejas. Era algo terrible para ellos. ¿Cómo voy a ser yo un pastor de ovejas? No, hombre, ¿cuándo creen? ¿Cuándo creen que yo voy a estar ahí pastoreando ovejas, etcétera, etcétera? Eso era algo abominable para ellos. Por eso tenían a sus esclavos, a gente que hacían ese tipo de actividades. Pero que ellos fueran pastor de ovejas, repito, era para ellos algo abominable. Yo pienso que Moisés tenía ese polvo todavía, que no tenía que estar en su alma, en su corazón. De tal manera que Dios lo trató y lo hizo ser un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas. No medio año, no un año, no 5 años. Tenía 20 años todavía Moisés cuando dejó Egipto y seguía siendo pastor de ovejas. Llegaron los 30 años que salió él de Egipto y seguía siendo pastor de ovejas. Dios lo trató duramente. Dios empezó a formar a esa persona hasta ser el hombre más manso de toda la tierra, dice la Biblia. Empezó a tratar con su carácter. Y Moisés se dejó tratar por Dios. Se dejó tratar por Dios. Aunque no le gustara, él tuvo que alinearse a lo que Dios empezaba a hacer en él. Es que no tenía una responsabilidad cualquiera, Moisés. No era cualquier responsabilidad la que iba a tomar. Necesitaba Dios trabajar en él, formarlo. No solamente los egipcios les eran abominación los pastores de ovejas, sino que ellos no comían con cualquier tipo de personas, y específicamente con los hebreos. No comían con los hebreos. ¿Qué voy a andar yo comiendo con este hebreo? No comían con los hebreos. Vamos a ver que los egipcios no comían pan con cualquier persona. Génesis 43, 31 y 32 dice: y lavó su rostro y salió y se contuvo. Estamos hablando aquí de José. Él ya se había hecho pues prácticamente un egipcio. Bueno, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, para su hermano Benjamín. Y dice: y separadamente para ellos. Y aparte para los egipcios que con él comían. Porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. ¿Te das tu cuenta? Había mucho que tratar con Moisés, ¿cierto o no? No podían los egipcios comer pan, compartir la mesa con un hebreo. Ellos se creían superiores a los demás. Se creían superiores a los hebreos o cualquier otra persona seguramente. Ellos se creían los únicos, los altos, los elevados, los alguien. Eran altivos, eran soberbios. Y Dios no quería que Moisés fuera más soberbio, ni altivo, ni nada de lo que estamos explicando, de su mal carácter. Con ese tipo de actitud, lo que tenía que hacer Moisés era arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de su mala manera de vivir, de su orgullo, de su altivez, de su ira, de su enojo y todo lo demás que hemos estado viendo. Y lo que nos falte mencionar. Amados, Dios lo trató en su carácter 40 años, hasta que fue lo que todos sabemos entonces de Moisés, una persona muy mansa. La Biblia dice, como vamos a ver más adelante, en próximos estudios, que él era un hombre más manso. En aquella época era un hombre más manso, era el manso sobre los mansos, porque Dios lo trató. Moisés dejó de ser una persona iracunda, enojona, altiva, orgullosa y chistosa. Dios lo trató 40 años. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Hechos 7, 28 al 30, ahí lo dice. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Medián, donde engendró 2 hijos. Dice el 30,
Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces, ¿cuánto tiempo ocurrió Moisés para que volviera a ir a Egipto? ¿Cuánto tiempo lo trató Dios? 40 años. 40 años. Yo decía, wow. Pero a veces entendía, es que no era cualquier actividad o labor que iba a hacer Moisés. Dios lo trató 40 años. No que en 40 años él estuvo dejando el enojo, no, sino que Dios lo fue moldeando, hasta que fue la persona más mansa. ¿Te das tu cuenta? Pequeña aplicación o paréntesis. Amados, antes de que Dios llame a un líder, tratará primeramente con su vida. Tratará con su vida. Número 1, lo llamará primero a un arrepentimiento para que pueda recibir perdón de pecados. Un verdadero líder es aquel que se ha arrepentido de todos sus pecados, que no es un iracundo, un enojón, un soberbio, orgulloso, altivo, una persona que quiere ser un líder, porque hay jóvenes que dicen, bueno, yo sí quisiera ser un pastor, yo sí quisiera ser evangelista. Buena obra deseas, joven, pero antes de que seas un evangelista y un pastor, primeramente tienes que arrepentirte de tus pecados, si todavía no te has arrepentido tú de tus pecados. Entonces, Dios primeramente tratará con esta persona, llamándolo a un arrepentimiento y para que pueda ser perdonada de todos sus pecados. No es el punto de esta enseñanza hablarte de lo que es el arrepentimiento, pero tiene que ver con un abandono del pecado, etcétera, de corazón y externamente. Después trabajará en su formación, en su carácter. Ya cuando hay un cristianismo, ya cuando hay una justificación, ya cuando este hombre o esta persona que quiere ser un líder o que Dios llame a un líder, pues trabajará en su carácter, trabajará en su conducta, en su manera de actuar, en su manera de vivir, trabajará en él, como lo estuvo trabajando Dios con Moisés. Después de estar formando Dios a esta persona en su formación, en su carácter, lo llevará a cuidar chivos bajo los rayos del sol. No, ¿a poco crees que es fácil? No, cuidar chivitos no es fácil. Cuidar ovejitas no es fácil. Malas ovejas, ¡ay, qué delicadas son! Son bien mansitas, pero son bien delicadas. Se requiere un ojo clínico, biónico, para estar al pendiente de la ovejita para que no se les muera, porque son tan frágiles que se mueren rápido. Entonces se requieren un buen pastor. Y para estar pastoreando esas ovejitas o esos chivitos, pues hay que caminar por las montañas, hay que llevar al sol y todo, y uno lo tiene que hacer, y uno tiene que caminar, y uno tiene, etcétera, etcétera. Se forma carácter. Dios empezó a formar, en este caso, a Moisés de esa manera. Entonces, ¿cómo sería actualmente para con nosotros? Vamos a actuarlo al presente, vamos a trasladarlo, mejor dicho, al presente. Vamos a ver, aquí va a aparecer al frente. Entonces Dios lo llevará a cuidar a chivitos o ovejitas bajo los rayos del sol. ¿Cómo lo aplicaríamos a nuestros tiempos? Cuando una persona se ha arrepentido, un joven, una jovencita, sobre todo un joven, se ha arrepentido de todos sus pecados, Cristo Jesús le ha perdonado de todos sus pecados, etcétera, ya es nueva criatura, en fin, ya está caminando con Jesús por su pura gracia, ¿a dónde lo va a llevar Dios? A lavar baños, a barrer. Cuando ustedes llegaron, ¿cómo encontraron este lugar? ¿Sucio? ¿Con basura? ¿Con bolsas? ¿Con un mal olor? ¿Encontraron así ustedes este lugar cuando llegaron? ¿Verdad que no? Lo encontraron limpio. ¿Quién crees que limpió? Yo quisiera decirte que fueron los hombres, pero no, fueron hermanas, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que también hay hombres que pueden limpiar, que los hombres pueden también trapear y barrer. Entonces Dios tratará con esa persona, con ese futuro líder, lo llevará a lavar baños, a barrer, a limpiar, a acomodar sillas en una congregación. Eso es lo que Dios va a tratar con los varones. Y sabes, los varones lo van a hacer con buena voluntad, no de mala voluntad. ¿Cómo, hermano, voy a ser yo el que va a lavar los baños, los excusados? ¿Y por qué la mujer sí y tú no? ¿Qué eres tú o qué somos nosotros? ¿Que somos más que ellas? No, amados. Si Dios te dice que
que lavemos baños, pues tenemos que lavar baños. Si Dios te pide que trapies, pues tenemos que trapear. Si Dios nos pide que barramos, pues tenemos que barrer. Si Dios te pide que limpiemos las sillas que ustedes se sentaron no están polvientas, pero alguien las limpió. ¿Cuál es el problema? Eso no nos va a denigrar. Dios así nos trata y tratará. No, todos quieren ser reyes, todos quieren estar aquí al frente sin hacer nada. Hablo no en este lugar, sino en cualquier otro lugar. No, Dios trata con el carácter, Dios trata con el corazón. Lo va formando a la persona. Entonces, y pasando algunos años de estar lavando, barriendo y todo lo que tú quieras, pasando algunos años, por cuanto fue fiel en lo poco, es puesto a recibir a las personas, después es puesto en el equipo de sonido. Así es. Recibir personas es como una responsabilidad más, porque se te está dando un grado de confianza. Cuando alguien está recibiendo a las personas en una congregación, de veras, tuvo que haber escalado. Ese es el orden. Recibir a las personas, orar, Señor, dame gracia. Y bueno, palabras más, palabras menos, para no cansarlos. Pero así va tratando Dios, recibiendo personas. Y ya después, y como fue fiel en lo poco, es puesto en el equipo, ya la persona se ve pues hay un crecimiento, entonces ya está apoyando en el equipo, cables y toda la cosa. Pero eso que hagan los hombres, no. Ha habido mujeres que están en el equipo y bien que le saben en los equipos, porque no hay varones, pues le tiene que entrar la mujer. A falta de varones, aquí vienen las mujeres a apoyar y a hacer algunas actividades. Pero si hay varones, pues deben de apoyar. Y eso es algo hermoso, precioso. Barrer, trapear, lavar el baño. ¿Y cuál es el problema? Así Dios va trabajando para formar a un futuro líder. No se da la vueltecita, hay que lo haga él, que lo haga ella. No, si hay necesidad, él le entra, etcétera. Bueno, después pasa al equipo y dice, y como fue fiel en lo poco, es puesto en la dominical, a dar clases en la dominical, y unos años después a dar la bienvenida con una breve introducción al tema que será predicado. Y ya después se le encarga una reunión de alabanza, una célula en algún lugar, incógnito, y bueno, la lista sigue y no los quiero cansar. Y para que pase todo esto, pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y entonces un líder se va formando de esta manera. Todo esto que te acabo de mencionar, Jesús lo dijo, que el que quiera ser mayor, sea el que más sirva. Sea el que más sirva. Hermano, yo no lo he visto hacer. Pues bueno, porque no te he llevado. Pero 30 años atrás, toda persona, todo cristiano, ha pasado por esto. Todo. Y así Dios va trabajando. Dios se llevó a Moisés 40 años, de la manera que ya explicamos. Dios actualmente trabaja así para formar un líder. ¿No te gusta servir? No lo haces para líder. Y habrá que ver si eres cristiano o cristiana, honestamente. Porque un cristiano debe de ser servicial. Amén. Si eres un buen matemático, entonces, ¿cuántos años tenía Moisés cuando fue a liberar a Egipto? 80 años. 80 años. Yo dije, wow, 80 años, Señor, para cumplir tú tus propósitos en Él. 80 años. Pero después Dios me hacía entender, es que no era cualquier labor la que iba a hacer, era una nación. Era una nación, un país entero. Era mucha responsabilidad. Tenía que guiar a una nación en lo que viene siendo situaciones civiles, etcétera, pero también lo tenía que guiar en lo espiritual. 2 responsabilidades tenía. No era cualquier cosa. Por eso es que Dios trabajó en él. Ya tenía 80 años, entonces ya estaba capacitado para liberar a la nación de Israel, de la mano dura de los egipcios. 80 años. Dios lo formó en 40 años para dirigir una nación. Bueno, si somos matemáticos, quizá Dios no nos ponga como Moisés, ¿no? Pero si vamos sumando, a lo mejor se va aminorando los años para preparar a un ministro. No, un ministro no lo prepara un instituto teológico. Ese es puro conocimiento. Un ministro se prepara así, de esta manera, a través del servicio. Yo sé que actualmente hay institutos que te dan carnets de pastor, identificación.
Ya es el pastor fulano de tal porque estudió una licenciatura en teología y para ser pastor. No, 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 no. Un pastor se forma así. Y ya después vendrá el conocimiento, que también ayuda en su formación. Pero así se trabaja. Así Dios trabaja con los ministros. Amados, para formar un pastor, honestamente, para formar un ministro, se requiere mínimo sus 10 años. Una conversión genuina, real, que esté caminando. Sus 10, 15, 20 años. Para que Dios forme un pastor. Para que esa persona se vaya formando. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pues nada más súmale. Algunos dirán, no, pero si Jesús formó a los apóstoles, ellos para que fueran apóstoles o fueran ministros, fueron 4 años aproximadamente. Sí, pero fueron 4 años exhaustivos. Fueron 4 años de día y noche. Y además tenían al maestro entre los maestros, al rabino entre los rabinos. 4 años con él. Si tú lo quieres ver así, de día y de noche. Yo sé que su ministerio de Jesús, algunos dicen que fueron 3 años y medio. Vamos a ponerle 4 años para formar a ministros, a 12 ministros, 12 apóstoles, exhaustivos, de todos los días, orando, 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 predicando, enseñándolos, exhortándolos, amonestándolos, orientándolos, abrazándolos y todo lo que tú quieras. 4 años. No es cualquier tiempo, honestamente. Pero el apóstol Pablo no se requirió 4 años, si fue a lo mejor como meses. No, espérame, es que el apóstol Pablo ya tenía el conocimiento. Él ya era un teólogo, él era un erudito, él conocía las leyes de Dios. Lo único que le hacía falta era un corazón cristiano, tener a Cristo en su corazón. Y lo demás, Dios empezó a tratar con él. ¿En dónde lo empezó a trabajar en su carácter? A través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones. No sé si tú quieres eso. Sí, fue rápido lo de Pablo, pero fue con todo lo que da. Cárceles, tumultos, piedras. No sé si quieras aprender de esa manera, ¿no? Pero para formar un ministro debe de pasar este tiempo. Son escasos los ministros. Son escasos los verdaderos pastores. Pero hay un montón aquí en Chiapas, hermano, dirán algunos. Pues sí, son asalariados. Solamente. No te digo el de aquí, de allá o de allá, porque no los conozco. Pero un verdadero ministro así se forma, a través del servicio. Amén. A través del servicio. Amados, entonces Moisés tenía que ser formado. Y fue formado en 40 años. No que en 40 años dejó él sus pecados, no. Sino que Dios empezó a tratar con él, hasta que fue el hombre más manso de toda la tierra de aquella época. Como vamos a ver en la próxima enseñanza, si Dios nos permite, la próxima semana. Quiero terminar este estudio entonces, hablándote de la familia de Moisés. La familia de Moisés, Éxodo 2, 21 y 22. Y Moisés convino en morar con aquel varón, con Jetro, ¿no? Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en la tierra lejana. Entonces Moisés tuvo un par de hijos. Tuvo su esposa, él se casó. Y su esposa Séfora le dio un par de hijos. Luego hablaremos un poquito la próxima semana al respecto. Pero Moisés se casa y fue un verdadero esposo. Él amaba a su esposa. Algunos dicen por allí que él tuvo 2 mujeres. Yo difiero honestamente, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Yo soy de los que dicen que no. ¿Por qué? Porque no te dice la Biblia más al respecto. Habla por ahí de una mujer cusita, ¿verdad? Pero no nos dice más de la mujer cusita. Nada más es mencionada una sola vez, no lo vamos a ver ahorita. Pero algunos otros estudiosos dicen que era Séfora, porque Séfora no era hebrea, era gentil, si tú lo quieres ver así. Amados,
Moisés tiene a su esposa llamada Séfora, tiene un par de hijos que la próxima semana hablaremos al respecto. Y hasta aquí vamos a dejar nosotros la enseñanza. La próxima semana hablaremos un poquito de su familia y vamos a adentrarnos al llamado de Moisés. Cerremos nuestros ojos, por favor. Terminamos esta reunión con una oración. Amado Jesús, hoy hemos aprendido, Señor, que tú trataste con Moisés 40 años, Señor. 40 años para formarlo, para que fuera un verdadero líder, para que tuviera un carácter como el tuyo. Un carácter, Señor, como dices tú, que eres manso y humilde de corazón. Así trataste, Señor Jesús, a Moisés. Señor, hasta que por fin él pudo tener ese corazón de pastor, de líder, y fue, Señor, un instrumento escogido por ti para liberar a una nación de la opresión de los egipcios. Dios, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos ministros hacen falta en estos tiempos, Señor? ¿Cuántos líderes hacen falta, Señor? Padre, yo te suplico que esta enseñanza, Señor, llegue al corazón de cada uno de tus hijos. Tu palabra dice que el que desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que la persona que quiera ser un ministro, Señor, quiera, Señor amado, ser un instrumento para ganar almas, compartir tu evangelio, la palabra y todo, Señor, para que la gente pueda ir al cielo a través, Señor, de tu ayuda, de tu palabra, de tu Espíritu Santo y de ese instrumento que tú has de utilizar. Señor, tú lo debes de llevar al desierto, tú lo debes de llevar al servicio y bueno, Señor, al servicio en todos los aspectos. Padre, pues tu palabra dice que el que quiera ser mayor sea el que más sirva. Amado Jesús, levántate esos nuevos líderes o esos próximos líderes, Señor, que han de pastorear, que han de evangelizar, que has tú de utilizar, Señor, para la salvación de las almas. Padre, en el nombre de Jesús, envía obreros a la mies, envía obreros, levanta obreros para que vayan a las mies. También yo te pido, Padre, que no dejes de tratar con aquellas personas, con aquellos jóvenes que aún todavía no se han entregado a ti, Señor, y que tú tienes planes en sus vidas, que pudieran ser ahí los futuros líderes, pero primeramente el llamado que haces tú a sus vidas es a que se arrepientan de sus pecados, a que se entreguen a ti al 100%, confíen en ti y vivan para ti. Y lo demás lo harás tú, Señor, en sus vidas. Les darás las herramientas, el conocimiento, el amor, el poder, la unción, la llenura de tu Espíritu Santo para salvar almas. Padre, en el nombre de Jesús, toca aquel corazón que ha de ser el próximo líder que tú has de utilizar para la salvación de las almas, en la comunidad, en la colonia, en la ciudad, donde tú le quieras enviar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.